La clase anterior hablamos acerca de la edad de los metales. Pues, el día de hoy hablaremos acerca de las primeras civilizaciones. El Antiguo Egipto, primera civilización. Actualmente, la República Árabe de Egipto está situado en el noroeste de África. Su territorio está atravesado de sur a norte por el río Nilo. Ubicación geográfica. Bien, está ubicado al noroeste de África. Es un espacio cerrado de barreras naturales que lo mantienen aislado de los enemigos exteriores. Como bien les dije, esta zona está atravesada por el río Nilo, de sur a norte. El sur lo tenemos por esta zona de aquí abajo y el norte aquí arriba. Entonces, está atravesado de sur a norte, como lo pueden observar en esta imagen. Aproximadamente estos son 1400 kilómetros antes de desembocar en el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo lo tenemos aquí, en esta zona. Bien, Egipto se divide en dos zonas, en Alto Egipto y en Bajo Egipto. Acá podemos ver el mapa mucho más detallado y mucho más grande, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos, vemos aquí Alto Egipto y Bajo Egipto. Tenemos que darnos cuenta que no es como nosotros pensaríamos, que Alto estaría aquí y el Bajo estaría aquí. Pues no, aquí tenemos que darnos cuenta algo. Alto Egipto denominamos a esta parte y Bajo Egipto denominamos a esta otra parte que está cerca al mar Mediterráneo. Bien, el Alto Egipto en el sur es un estrecho valle por el que recorría el río Nilo, ¿sí? Y el Bajo Egipto en el norte, que se encuentra aquí, comprende el delta formado por la desembocadura del río en el mar Mediterráneo. El delta es esta parte de aquí, donde existen como ranuras, como una raíz de árbol. A eso se denomina delta. El régimen del Nilo es muy regular y en la época faraónica determinó las 3 estaciones del año. Como podemos ver aquí, la estación de inundación, la estación de siembra y la estación de cosecha. En la primera estación, a mediados de junio, el río aumenta su caudal e inunda las tierras ubicadas a sus orillas. Cuando la inundación acaba, en octubre, esas tierras quedan fertilizadas con el limo, arrastrado por las aguas. Los agricultores del Valle del Nilo construyeron un ingenioso sistema de canales y diques. Así lograron contener las aguas, almacenarlas y distribuirlas, ganando mayores extensiones de tierra para el cultivo. Entonces, si nosotros observamos esta imagen de aquí, podemos ver cómo es que se inunda, ¿verdad? De junio a septiembre, se inunda esta zona de aquí, ¿sí? Esta zona. Y después, cuando se retira nuevamente el agua, deja toda la zona que había inundado cubierta de limo. Sabiendo esto, podemos hablar de cómo se gobernaba en Egipto. Bien, aquí nos dice, el faraón a la cabeza de Egipto. Es así. El faraón estaba a la cabeza de todo el sistema social, político, económico y militar de Egipto. Aquí el cargo era hereditario, de modo que cuando un faraón moría, le sucedía su hijo. Entonces pertenecían al faraón las tierras, los hombres y las riquezas del país, y era considerado un dios. Los egipcios no podían mirarlo ni tocar su cuerpo. Entonces, ¿cómo se dio la sociedad egipcia? Pues se dividió en diferentes. Primero estaba el faraón, luego el visir, seguidamente los sacerdotes y finalmente los jefes del ejército. El faraón, el que se encontraba aquí, se encontraba a la cabeza de todo el sistema social, político, económico y militar. Además que era considerado como un dios, como ya les había dicho. Luego tenemos al visir, que es este señor que vemos aquí. Este era el encargado de dirigir la administración del Estado. Seguidamente tenemos a los sacerdotes, este otro personaje de aquí.
Ellos eran los encargados de los rituales religiosos. Y finalmente tenemos a los jefes del ejército, que podemos observar también aquí, quienes eran los encargados de defender Egipto. Entonces, ahora podemos hablar acerca de quienes formaban la población egipcia. Si ustedes pueden observar aquí, tenemos a los mercaderes, a los artesanos, a los campesinos y también a los esclavos. Primero, hablamos acerca de los mercaderes. ¿Quiénes eran los mercaderes? Pues ellos se encontraban debajo de la clase alta y participaban en un activo comercio, como lo pueden ver en esta imagen, tanto a lo largo del río Nilo como fuera de Egipto. Luego pasamos a hablar acerca de los artesanos, ¿sí? Los artesanos eran los tallistas de piedra, escultores y orfebres. Luego hablamos acerca de los campesinos. ¿Quiénes eran los campesinos? Pues ellos cultivaban las tierras del faraón y de los nobles. A cambio de su duro trabajo, tenían derecho a quedarse con una parte de la cosecha. Pero algo importante aquí es que cuando no era temporada de faenas agrícolas, los campesinos estaban obligados a trabajar en las obras públicas, templos, tumbas, etc., o se les incorporaba al ejército para defender su reino. Finalmente, nosotros podemos hablar acerca de los esclavos. Sí, ellos no tenían derechos, eran propiedad del faraón y se les utilizaba en la construcción de grandes monumentos y también para el trabajo en las minas. Entonces, ahora hablaremos acerca de la religión egipcia. Bien, los egipcios fueron politeístas. ¿Qué quiere decir? Pues que creían en la existencia de varios dioses. Uno de los más importantes fue Ra, el dios Sol, que es este personaje que vemos aquí en pantalla, quien era considerado el creador del mundo. Cuando Tebas se convirtió en la capital del reino, sus sacerdotes impulsaron el ascenso de su dios tutelar. Entonces Amón fue asociado a Ra, y con el nombre de Amón-Ra se convirtió en el dios principal del reino. Entonces, la imagen de este dios Amón-Ra es este de aquí, este que vemos en pantalla. Pero también los egipcios tenían otras divinidades importantes, como por ejemplo Set, que es este de aquí. Es el dios del destierro y de las tormentas. Luego tenemos a Isis, que es la que observamos aquí. Esta es la diosa lunar y protectora de los niños. Seguidamente tenemos a Hathor, que es esta de aquí. Esta es la diosa del amor, del nacimiento y de la muerte. Seguidamente tenemos a Anubis, que es este otro personaje. Este es el guía de los muertos en el más allá y guardián de las tumbas. Y finalmente tenemos a Tot, que este era el secretario de los dioses y protector de los escribas y de los magos. Con esta información podemos hablar acerca de la vida más allá de la muerte. Bien, aquí los egipcios creían en la continuación de la vida después de la muerte y que para alcanzar la vida en el más allá, el alma del muerto, que era juzgado en el juicio de los muertos, tenían que utilizar la técnica de momificación. Entonces, los egipcios hacían listas en las que se enumeraban las buenas acciones de los muertos y recitaban fórmulas mágicas. Estas fórmulas fueron recopiladas en el libro de los muertos. Y ya para terminar, podemos hablar un poco acerca de las expresiones culturales egipcias. Y como número 1 tenemos a la arquitectura. La arquitectura se destacó por la construcción de monumentales tumbas y templos dedicados a las divinidades. Entre las construcciones más frecuentes estaban los templos de Karnak y Luxor, los que observamos en esta imagen de aquí. Entonces, dentro de la arquitectura funeraria más importante, tenemos a 3 tipos, que los vamos a ver a continuación. El primero, las tumbas llamadas mastabas. Estas eran construcciones de escasa altura, en forma de pirámide trunca.
¿Qué quiere decir pirámide trunca? Pues que no llegan a tener forma de pirámide, sino que están solamente construidas hasta la mitad. Seguidamente podemos hablar acerca de las pirámides. Estas se realizaban con enormes bloques de piedra. Las tres más famosas son Keops, Kefren y Micerino. Finalmente podemos hablar acerca de los hipogeos. ¿Qué son los hipogeos? Pues son tumbas excavadas. ¿En qué? En roca. Si ustedes pueden observar esta imagen, pues es una construcción que está hecha en roca. Su origen en el deseo de los faraones de ocultar sus tumbas para evitar saqueos, por lo que fueron la fórmula de entierro elegida durante el nuevo imperio. Entonces, otras expresiones culturales podríamos mencionar tanto a la escultura, a la pintura y a la escritura. Bien, primero, en la escultura. Estos estaban acompañadas de grandes construcciones y representaban a los dioses, a los faraones o quizás también a familias. Las formas eran rígidas y reflejaban solemnidad, fuerza y poder. En la pintura se mostraban tanto las creencias religiosas como la vida cotidiana. Y finalmente, la escritura. Aquí se crearon 3 sistemas de escritura: la jeroglífica, la hierática y la demótica. Es así que llegamos al final de este video y de esta lección. Espero les haya gustado mucho. Nos vemos la siguiente clase.